yayo, mi marido, hemos vivido en el pueblo, siempre. Pero mi marido y su madre, su padre y sus hermanos han vivido en un cortijo, luego lo veréis en un cortijo. Y allí no había escuela y no he ido nunca. Y mi suegro, su padre de mi marido, el abuelo de mi hija, pues lo enseñaba por las noches cuando venía, nada más que a los 3 hermanos, a los 3 hombres que había, a fuerza de... Y sabes por lo justo, pues si es que no supimos, si es que no nos enseñaron. No nos enseñaban a que las 4 reglas es casa. Y por las mañanas, por las tardes no. Luego, el día que le tocaba, tenías que estar todos los días buscando brasero para que se calentara la señorita porque no había calefacción. Nos mandaban a buscar el agua en el brasero para calentarnos allí. Así que íbamos al colegio, pero no hacemos nada. Me cogieron y me dejaron en la escuela castigada 2 veces nada más. No 3, salíamos 2 veces. Y mi madre, al contrario, pues todo día llevarme de comer, porque desde por la mañana hasta por la noche, ya bien noche. Pues no, al contrario, diciendo a la señorita, déjala toda la noche, que duerma ahí. Y me castigaron por el 8 de la tabla, porque no me la supe. Pero es que no sientas que no me la supe, si es que no me la sé tampoco. No me entró. Y luego me volvieron otra vez a castigar por los puntos cardinales. ¿A qué coño? ¿Cómo? Ay, eso no está grabado. No lo graba eso. Dijo, ¿a qué habrán venido los puntos cardinales? España limita al norte con el mar. ¿Pero cuento de qué? ¿Para qué los queremos? ¿Cuántas veces decimos cuando nos juntamos en el pueblo con mi amiga? Dijimos, ¿pero qué le importaba aquello de dejar toda la noche castigar allí? Eso va a los puntos cardinales. España limita al norte con el mar Mediterráneo. Pero bueno, ¿pero para qué nos sirve eso? ¿Cómo recuerdas tu infancia durante el franquismo? La recuerdo más, porque pasamos mucha hambre y pasamos muchas necesidades. Pasábamos frío, pasábamos hambre, te lo explico, pasábamos hambre porque venía la Guardia Civil a las casas y se llevaban la comida. No es porque no tuviéramos, teníamos comida, pero venían los civiles con las metralletas esas, pegaban a las puertas y se llevaban toda la comida y entonces no teníamos comida para comer. Y se la llevaban los cerdos, las gallinas, los conejos, todo. Y lo llevaban para llevárselo a repartírselo para los ricos. Porque en el pueblo, la guerra vino allí en el pueblo y aquí en España, porque era como ahora mismo, de izquierda y derecha. Franquistas con los rojos eran los de izquierda. Y la mitad eran rojos del pueblo y la otra mitad eran franquistas, de Franco. Resulta que en la misma casa, 2 hermanos, eran uno de un partido y otro y ellos mismos se mataban. Los mismos hermanos se mataban uno al otro porque cada uno era de un partido, ¿entiendes? Y entonces mi padre, que es el abuelo de tu madre, mi padre, se lo llevaron a la guerra, que eran 3 hermanos. 2 volvieron y uno no volvió, porque no sabemos dónde paró, si lo mataron, si no lo mataron, no dieron explicaciones. Mi abuelo estuvo aquí en Barcelona, en Lérida, cuando la guerra estuvo, y tenía toda la cara y el cuerpo lleno de metralla, de los tiros que le daban. Tenía metralla, lo que pasa es que la tenía entre la piel y la carne, y no le caló dentro y por eso se salvó. Pero hubo muchísima gente que quedó fatal. Y entonces venían y se llevaban la comida y estábamos sin comer, porque no teníamos, sí teníamos comida, pero como se la llevaban los civiles que venían y se lo llevaban, pues así la recuerdo. Y en el colegio, ahora ¿sigo con el colegio? Bueno, pues sigo con el colegio. Pues en el colegio había nada más que 2 clases. Una de un poquito más grande y otra un poco más pequeña. Y los niños iban a una clase y las niñas íbamos a otra. Y entonces, todo lo que teníamos, de trigo y de todo eso, se lo llevaban los americanos. Nosotros le dábamos el trigo, el aceite, que se lo llevaban, no se lo dábamos, se lo llevaban ellos. ¿Me entiendes? Y a nosotros nos daban leche en polvo, que aquello no se podía ni comer, queso de bola, que eso era para vomitar, de asqueroso, y eso es lo que pasábamos. Nos dejaban al recreo y por las mañanas teníamos clase. Y por las tardes nos daban costura para coser. Y como no teníamos nada más que una enciclopedia para todas las niñas. Y el catón, que le decían el catón. Y como no supiera aprender de la lección, porque decía la madame que era más mala que la carne del pescuezo, se la traí, pero me da igual. Doña Anita decía que las letras entraban, con palos entraban las letras. Y entonces con una palmeta de madera, te dejas poner la mano para que pegaras y se lo ponía ya en sus narices. Y te daba aquí en los dedos y veías a Jesucristo, que nadie sabe lo que pasamos. Y no nos enseñaban, que no te vayas a pensar, que si somos analfabetas, pues porque no nos enseñaban y nos dejaban. ¿Cuántos años estuviste en la escuela?
Pues yo qué sé. O si te salías cuando te daba, yo qué sé, pues 3 o 4 años nada más. Porque luego me tenía que ir al campo a coger la aceituna y a trillar al campo. Entonces no podíamos. Que luego que se perdió yo no sé dónde se perdió la cartilla. Y muchas faltas. Decían, ay, las faltas. No eran faltas, es que me tenía que ir y no iba a la escuela. Pero no te ponían faltas. Ellos cuanto menos iban, mejor. Así estaban más tranquilas ellas. En el cole, ¿qué imágenes te van de Franco? Pues entonces, como estaba Franco, pues imagínate, teníamos que ir a... Ah, y otra cosa, salíamos de allí y teníamos que ir a misa. Y teníamos que ir a la iglesia y cantar Cara al Sol, así con la mano levantada, porque teníamos que estar Franco. No, bueno, la primera foto que había de encima de la maestra era Franco. ¿De qué clase social eras? Pues de media, termina medio. Tiramos más un poquito para arriba que para abajo. Por ese sentido, que nosotros teníamos tierra, que mi padre sembraba y mi abuelo sembraban trigo, cogían la aceituna, teníamos hortal, ¿sabes lo que es? Verdura y todo eso. Luego teníamos gallinas, teníamos conejos, teníamos cabras y cuando estaba todo, pues comíamos de lo que eso. Y para ir a comprar, por ejemplo, 1 kilo de azúcar, como no teníamos, pues teníamos que cambiarlo con aceite o con los huevos que ponían las gallinas y entonces íbamos a la tienda y yo iba, me mandaba mi madre con un huevo y un plato a que me dieran escabeche. ¿Sabes lo que es escabeche? Sardinas, en escabeche. Para que a mi padre hacerle, como decíamos en mi pueblo, una pipirrana, que era con tomate y eso, y un huevo duro, y para que comiera, para irse al campo a segar, a cortar el trigo. Y luego íbamos a trillar. Tenéis que ir unos ratitos vosotros. ¿Recuerdas alguna diferencia social entre el hombre y la mujer? Sí, muchas. ¿Cuál? Porque el hombre era el hombre y la mujer éramos unas esclavas. Teníamos que ser lo que ellos querían. ¿Migraste y por qué decidiste venir a Barcelona? Pues mira, yo emigré y vine a Barcelona sin querer y sin pensarlo. Porque mi madre me mandó con la tieta, la tía María. Me mandó y aquí vine. Y vine de chica, allí en el pueblo no había trabajo. Pero gracias a Dios yo no vine porque necesidad de comer, no. Vine porque se vino un chico de allí del pueblo y dijo, pues vente tú también a casa de la tía. Y fue llegar y otro día irme a trabajar en una fábrica y ya me quedé aquí. Ahora, que lloré era que nadie sabe, porque yo lloré aquí en Cataluña. Porque me vine sola, ¿me entiendes? Me coloqué a trabajar y yo desde entonces estuve trabajando. Me salí que era una fábrica de relojes, que hacíamos relojes pero no de pulsera. Estos relojes que marcan para los motos, que marcan la gasolina y para los coches, en esa. Y después a una que hacían cadenas para la fábrica de las cadenas. Y luego ya me casé y cuando casaba ya no te podías ir a trabajar. Ya una vez que te casabas ya no podías trabajar. Entonces ya dejé de trabajar. ¿Sobre qué edad se solía casar la gente? Muy joven. Yo me casé con 20 años. Muy joven. ¿A qué edad tuviste tus primeros hijos? Ya, pues si yo me casé con 20 años, pues con 21 tuve a la Ana. Pues lo tuve a los 9 meses. A la dieta. Y tu madre ya duré 5 años para que viniera ella. ¿Había algún tuviste tus primeros hijos? Ya, pues si yo me casé con 20 años, pues con 21 tuve a la Ana. Pues lo tuve a los 9 meses. A la dieta. Y tu madre ya duré 5 años para que viniera ella. Cuando emigraste a Cataluña, ¿perdiste contacto con tu familia? No. Ni con amigos, ni con familia, ni con nada, porque yo iba cada año. Iba para el verano, iba a casa de mis padres porque estaban allí. Me vine sola a casa de la tía, pero yo seguí mi contacto con mis padres, me casé y seguí yendo hasta hace 2 años. Que estoy yendo y con todas las amistades, con todos mis amigos de allí del pueblo y con todo el pueblo, porque yo con todo el pueblo. Yo no he perdido contacto con que ahora y no lo he perdido. ¿Alguna vez tuviste o te cruzaste con Franco? Yo no, nunca. ¿Nunca fue a tu pueblo? A mi pueblo no. ¿Y en Cataluña tampoco lo viste? Yo no. Y si hubiera venido tampoco he ido a verlo. ¿Qué sentías cuando llegaba la Guardia Civil o los civiles? Con un miedo horroroso. Un miedo horroroso. Seguíamos, porque mira, una vez venían mi padre y mi tío, los 2 hermanos, porque siempre hemos vivido, porque teníamos una casa muy grande y hemos vivido juntos porque se habían casado 2 hermanos con 2 hermanas. Mi padre y su hermano con mi madre y mi tía.
y venían del campo con un serón, que vosotros no sabéis lo que es un serón, pero bueno, con un serón que venían cargados de a lo mejor de patatas, de todo, y venían por el medio de la carretera, venían los civiles, los pararon y se lo llevaron todo y tuvimos a la Valencia. Y nadie, yo por lo menos no lo quería. ¿Alguna vez tuviste o te cruzaste con Franco? Yo no, nunca. ¿Nunca fue a tu pueblo? A mi pueblo no. ¿Y en Cataluña tampoco lo vistes? Yo aquí no. Y si hubiera venido tampoco he ido a verlo. ¿Qué sentías cuando llegaba la Guardia Civil o los civiles? Con un miedo horroroso. Un miedo horroroso. Seguíamos, porque mira, una vez venían mi padre y mi tío, los dos hermanos, porque siempre hemos vivido, porque teníamos una casa muy grande y hemos vivido juntos porque se habían casado dos hermanos con dos hermanas, mi padre y su hermano con mi madre y mi tía. Y venían del campo con un serón, que vosotros no sabéis lo que es un serón, pero bueno, con un serón que venían cargados de a lo mejor de patatas, de todo, y venían por el medio de la carretera, venían los civiles, los pararon y se lo llevaron todo y tuvimos a la Valencia. Y nadie, yo por lo menos no lo quería. ¿Creías que nunca iba a acabar la guerra? ¿O en la época franquista? Bueno, ya se empezó la gente ya un poco más a espabilarse, ya teníamos más cultura y ya empezó la gente, cuando ya se paró la guerra, que duró 3 años, ya empezó la gente a sembrar y ya a sacar un poco la cabeza, ¿entiendes? Porque zapatos no teníamos, porque yo me acuerdo de, por ejemplo, cuando se rompía la banda, poner 2 trozos de goma así cruzados para el verano, y para el invierno te ponían que le hacían unas cachucas, que son unas botas de estas de agua, y pasaba así todo. Luego ya empezamos a comprar zapatos, ya teníamos ropa más en condiciones, y entonces pues ya íbamos prosperando. Yo ni lo he visto ni que viniera, tampoco lo venía, allí nadie lo quería. Bueno, los rojos que han seguido. Y entonces los que no eran los rojos fueron, que tampoco los querían mucho, porque allí en mi pueblo son muy devotos de la Virgen, son muy religiosos. Y los de Franco fueron, y que ahí está la Virgen, la verdadera, fueron y la rompieron, entraron a la iglesia, rompieron, le cortaron la cabeza a la Virgen, se ponían a jugar la pelota en medio de la calle con eso, y claro, los otros que no eran rojos, pues claro, les sentaba la mente. Y hubo mucha discordia, a ver si me entiendes, entre ellos mucho pique, pero bueno, ya después eso se pasó, los viejos han muerto, y los vivos pues no tenemos rencor ni lamentamos para nada. Se murió el mismo día que nació mi Cristina, Franco, y nos quedamos a la gloria. Allí hay gusanillos, sacaré. ¡Ya! No sabía. ¿De qué bando te identificabas o de qué bando se identificaba tu familia? Lo que te he dicho, de los rojos, del bando de los rojos. Porque a mi abuelo, como era rojo, lo metieron en la cárcel. Pero la cárcel no se lo llevaron a una cárcel. La cárcel, tú sí sabes, cuando te lo expliques, sabes dónde estaba la cárcel. La cárcel era en el Teleclub. ¿Tú sabes cuál era el Teleclub? Pues allí era la cárcel. Pero como mi abuelo, unos pocos, que era la misma quinta, que era que los medían, los soldados que los medían, era uno el alcalde y el otro no sé qué, los metieron también allí, pero no los mandaron a otro sitio, a otras cárceles más importantes de la capital, por ejemplo de Jaén. Y él dijo, si no se van ellos, yo tampoco voy. Pero estuvo allí en el pueblo, metió una cárcel allí porque era rojo. Porque se escondían, cuando veía la Guardia Civil se escondían, y la Guardia Civil entraba tirando tiros y tenían que salir. Y claro, pues imagínate, si mira a mi abuela, se llevaron sus 3 hijos, que no tenían más que 3 hijos, y volvieron 2 al cabo de los 3 años, ¿eh? Y mi padre, cuando estuvo aquí, que estuvo en Huesca, en Lérida y aquí en Barcelona, y dice que iban detrás de ellos dándoles tiros, los otros, los de derecha, que eran los mismos, si es que éramos los españoles los mismos, que no es decir como esa otra guerra de unos con otros, éramos los mismos, hermanos con hermanos. Entonces mi padre dice que iba corriendo, por aquí por Barcelona, yo sí fui por Barcelona o por Lérida, pero bueno, por aquí por Cataluña. Y que al pasar corriendo, porque venían tirando tiros y apoderándose, se encontró, había un soldado, sería un capitán o algo gordo, que tenía un reloj en el bolsillo. Y mi abuelo dice, mi padre dice que iba corriendo, pero lo vio y le cogió el reloj y se lo metió entre los calcetines o la bota y se lo trajo aquí. Y era un reloj bueno de plata, y bueno, que se lo dieron a mi sobrino.